Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Pando y les damos la bienvenida a este entrenamiento de alto impacto educativo en tendencias tecnológicas dirigido a todos nuestros partners en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Como saben, en estos tiempos de contingencia, Pandi busca estar más que nunca cerca de nuestros clientes a través de estas iniciativas. El día de hoy tenemos el tema TIA 1179, Evolución tecnológica para la infraestructura de redes hospitales. Nuestro presentador, el ingeniero Borra Jiménez, es gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, industrial, egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También tiene una comunidad de Buenos Aires con especialización en gerencia de proyectos. La Escuela de Negocios es de Business School de Madrid, España. En 2006 se unió a Panduit en el área de soporte técnico para Colombia y rápidamente escaló a la posición de ingeniero de ventas técnicas para Latinoamérica. En el 2015 fue nombrado como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, que desempeña con base en Ciudad de México. También nos acompaña César Iván Macías, él es Territory Account Manager, que nos dará apoyo para cualquier asesoría de proyecto. Pues bienvenidos y muchas gracias. Los dejo con César, que tiene un mensaje especial para ustedes. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En conjunto con Juan Pablo decidimos incluir dentro del seminario de cursos este entrenamiento, ya que consideramos de vital importancia esta sesión, debido a que en estos momentos de contingencia estamos conscientes que el sector salud va a requerir todo el apoyo de la tecnología para mantener su operatividad. Es importante mencionarles que Panduit, el sector salud es muy importante y es una de las verticales de negocio estratégicas. Panduit ha sido impulsor del desarrollo de estándares específicos para la infraestructura y en entornos como industria, o manufactura, específicamente el sector salud no es la excepción. Cedo la palabra a mi compañero Juan Pablo para que les dé una presentación muy interesante sobre todo el negocio de salud y cómo el estándar tiene una influencia directa en este entorno. Adelante, Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Hola César, y hola a todo el mundo, muy buenos días. Muchísimas gracias por adelantado, por tomarse el tiempo de asistir a este webinar. Como decía César, la idea es un poquito hablar de lo que está pasando en el mundo de la salud con relación a todo el tema tecnológico. Y en particular lo que queremos mostrarles es un estándar que tal vez no es muy conocido por mucha gente, que es el estándar TIA 1179, donde pues nos hacen algunas recomendaciones sobre el tema de la infraestructura física que debe tener una institución de salud. Básicamente, quiero mostrarles lo que les voy. Bueno, aquí antes de continuar, Heidi ya hizo una introducción sobre un poco de lo que ya he hecho. Como les decía, llevo 15 años en Pandit más o menos, siempre vinculado en el lado técnico. Yo soy colombiano y desde hace 3 años vivo en la Ciudad de México desempeñando el papel de desarrollo de negocios eh, para Latinoamérica en Pandit. Un poco de lo que yo hago en este cargo es eh, tratar de buscar y de tener todas las herramientas y todas las soluciones correctas que se requieren para nuestros mercados, para cada uno de nuestros países y obviamente pues ayudar a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las iniciativas que tiene Panduit a nivel global, customizadas obviamente para Latinoamérica. Entonces pues acá está, aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda sobre sobre este o algún otro tema relacionado con Panduit para referencia futura. Bien, un poco estoy mostrando la agenda. Básicamente son 3 puntos. Ustedes saben, actualmente pues estamos viviendo una contingencia severa, muy grave a nivel mundial. Y lo que yo quiero mostrarles un poquito es cómo esta contingencia y cómo el virus, el coronavirus, pues está haciendo que muchos de los temas y muchas de las tendencias que nosotros veíamos que iban a tardar algunos años en el sector de salud, pues se estén acelerando, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los efectos que ha tenido. Aquí pongo yo que en un mundo post-COVID, pero en realidad pues todavía no lo hemos superado. Sin embargo, ya estamos viendo un poco qué es lo que se presume va a pasar y cómo muchas cosas como lo que está ahí más abajo, la telemedicina, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas,
y un concepto que se llama salud conectada, pues van a empezar a ser muy importantes, y el desarrollo, como les decía, va a ser un poco más rápido de lo que inicialmente estaba contemplado. Esa es la primera parte. La segunda parte es todo lo que tiene que ver con el estándar de la TIA del 1179 y pues el papel de Panduit como habilitador de todas estas tecnologías. Asimismo, veremos algunas aplicaciones y herramientas de habilitación que están desarrolladas y en ejemplos durante toda la presentación. Bien, vamos a comenzar entonces con algo de actualidad. Yo lo quise poner, este slide lo agregué porque hemos visto cómo en lo que llevamos de estos 3 meses desde que empezamos a conocer del virus, pues ya tenemos lecciones, ya se han creado oportunidades, y como les decía, muchas de las tendencias que se veían en el mundo de la salud, pues hoy en día ya se están acelerando, y la adopción pues va a ser muchísimo más rápido. Entonces, estos son algunos de los efectos que nosotros estamos viendo, que se han causado por el tema del virus. Creo que esto, sin importar el país o el lugar donde nos encontremos, lo hemos visto desde que empezamos a saber de él en Asia, en China. Lo que estamos viendo es que todos los sistemas de salud pues no dan abasto cuando se presentan contingencias y una situación como esta, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es una insuficiencia en el sistema para atender la gran cantidad de casos. Y básicamente, si ustedes lo ven, cuando hay normas en muchos de nuestros países, hay normas donde nos dicen que no salgamos a la calle, es básicamente por eso. No porque al final no nos vayamos a contagiar, porque potencialmente estamos muy expuestos, pero lo que se trata es de que no todos los casos se den al mismo tiempo, porque los sistemas de salud no están preparados para eso. Entonces, esa es una primera lección que yo veo en este sentido. La segunda es que aunque hace muchos años ya estamos hablando y existen tecnologías que permiten ofrecer una atención primaria, solamente hasta cuando suceden situaciones como esta, lo que nosotros vemos es que se empiezan a utilizar. Estoy hablando de, por ejemplo, el monitoreo de los salud básica en casa a través de dispositivos como relojes inteligentes o las bandas que miden parámetros de salud básicos. Ese tipo de cosas en un sentido podrían ayudar en dado caso a poder eh, identificar los casos mucho más fácilmente, sin necesidad de que todo el mundo se traslade a un hospital o esté asistiendo o pidiendo algún seguro de salud. Muchas casas nos ayuda a poder identificar mucho más rápido esos casos. Entonces, esto es un tema que seguramente después de esto, ya en este momento, pues se acelerará un poco más, ¿no? Ya nosotros mismos empezaremos a querer este tipo de cosas en nuestras casas, como para poder saber o tener indicios de lo que nos está pasando, ¿no? Ya como tendencias y como ya en algunos casos lo estamos viendo, es la expansión de soluciones digitales para entrega de servicios de salud. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, dentro de los hospitales, poder tener un inventario o un sistema que me deje ver el inventario, por ejemplo, de todas las camas que yo tengo, cuáles están desocupadas, por quiénes las están ocupando, las camas especializadas para estos casos con respiradores, ese tipo de cosas. Esos son elementos que ya existen hace algún tiempo, pero que solo, como les decía, en momentos como este, pues estamos viendo que se empiezan a utilizar, ¿no? La telemedicina es algo de lo que vamos a hablar más adelante, pero es algo que es muy importante, porque con la telemedicina yo puedo establecer, por ejemplo, la prioridad en los casos, puedo establecer quiénes sí deben o no acercarse a una institución de salud, a un hospital, a una clínica, o quienes necesitan un servicio más que otro. Eso es algo que es una de las tendencias más importantes, y como les decía, más adelante voy a hablar de eso. Y pues todo eso la telemedicina pues genera un cambio en la forma de atender a los pacientes. Normalmente estamos acostumbrados a una forma de atender presencial. Hoy en día, pues debido a esto, pues se considera
y ya existen muchas herramientas para poder hacer una atención virtual. Para eso van a ser clave tecnologías como la inteligencia artificial, como el tema de la quinta generación, para hacer diagnósticos, determinar tratamientos, todo ese tipo de cosas es donde, por lo menos hoy en día, nosotros como proveedores de tecnología podemos ayudar y podemos garantizar que... Me dicen que los slides no se ven. ¿Hay algún problema? ¿Me quieren confirmar, por favor? Yo lo veo bien, Juan Pablo. ¿Sí? ¿Lo ves bien? Ok, perfecto. Adelante, entonces. Bien, entonces esto es un poco, como les decía, las lecciones y oportunidades que hemos visto en estos meses de la contingencia del tema del coronavirus. Vamos a hablar un poquito de la digitalización y las 7 formas o las 7 oportunidades que genera para transformar la industria de la salud. Ya habíamos hablado uno un poco, que no me quiero adelantar mucho, es el tema de telemedicina. También les nombré el tema de los accesorios médicos, como los relojes inteligentes y las bandas que se utilizan para medir ciertos parámetros básicos de salud. Hay un tema que se llama genómica, que es toda la ciencia de los genes y el tratamiento y la manipulación y todo este tipo de cosas. Esta es una tendencia también en el mundo. Órganos en chips. Estos órganos en chips son, más que todo, son chips que se pueden utilizar para ayudar que los órganos vitales del cuerpo funcionen adecuadamente. Entonces es algo que se está desarrollando también. La bioimpresión en 3D son órganos que se imprimen, no sé si por ejemplo piensen ustedes que por alguna razón alguien en un accidente pierde una oreja o algo así, entonces a través de esta tecnología yo puedo hacer esa impresión de estos órganos y poderlos, bueno, reemplazar de alguna forma, ¿no? Monitoreo en tendencias digitales, o sea, esto tiene que ver más, no está tan solamente acotado al tema de salud, es más bien en general, pero sí es importante que miremos cuáles son las tendencias o que las empresas de salud empiecen a mirar cuáles son las tendencias específicamente de salud, las tendencias digitales, para de ahí poder tener más oportunidades, por ejemplo, o saber exactamente qué es lo que un grupo de personas o una población o un país requiere más, ¿no? Y pues también el tema social media, que es importante no solamente para el área, o más bien, también es importante para el área de la salud. Entonces, estas son las tendencias en digitalización que nos van a ayudar o que están transformando la industria de la salud. Ahora, también viene un concepto que es el cuidado de la salud inteligente, que básicamente el objetivo es conducir a mejores herramientas de diagnóstico. Y un poquito vamos a hablar también más adelante de eso, pero si yo tengo muchos sistemas interconectados, no solamente, por ejemplo, un hospital, pero laboratorios o diferentes tipos de consultorios donde yo tenga información, diferente información de un paciente, eh, toda la unión de estos sistemas, la interconexión de estos sistemas, la interconexión de estos eh, eh, historias clínicas de estos pacientes me pueden llevar a generar un mejor diagnóstico, ¿no? Mejor tratamiento para pacientes, obviamente. Podría yo incluso hasta hablar de que un paciente no necesita ir a un hospital, sino que puede hacer un tratamiento en casa. Y obviamente todo esto me va a generar una serie de dispositivos o también está incluido una serie de dispositivos que mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando del cuidado de la salud inteligente. Estas son tendencias muy generales en el tema de salud. Aquí hay algunas cifras interesantes también relacionadas con la tecnología que se está utilizando en la parte de salud. Vemos un 500% de crecimiento de las conexiones IoT en consumidores de atención médica, es decir, estas conexiones, cuando hablamos de Internet de las cosas, pues es un concepto muy amplio. Toda esta información que yo les estoy pasando acá o que les estoy mostrando viene solamente desde el mundo de la salud. Entonces, este es el crecimiento de las conexiones que tengo hoy en día de elementos que utilizan el IoT y que se utilizan específicamente en la parte de salud.
2.8 billones de dispositivos conectados para el final de 2020. También esto tiene que ver solamente con dispositivos que están relacionados con el cuidado de la salud. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero cada vez más, y se podrán empezar a imaginar ya ustedes que las redes inalámbricas hacen o juegan un papel fundamental en este sentido, porque todos estos dispositivos conectados, o muchos de ellos, son inalámbricos por muchísimas razones y por la misma condición o necesidad que requiere que algo sea, o sea, yo no puedo tener no sé, un sensor o un elemento médico cableado si lo que necesito es ir a buscar algo o a usarlo con algún paciente. Entonces, el tema de la inalámbrico es muy importante en esto. 1.3 trillones de inversiones en herramientas de IoT para 2019. Ese es el total de las inversiones que diferentes entidades relacionadas con el tema de salud han hecho hasta el año pasado para habilitar el IoT en el tema de la salud. Y otra vez, 680% de crecimiento en la instalación de dispositivos IoT para salud. Bien, entonces, esos son algunos elementos interesantes o números interesantes. Aquí hay algo más. Aquí hablamos del tamaño de mercado, por ejemplo. Se estima que va a ser casi 140.000 millones para 2025. El tema de los registros de salud electrónicos, o sea, lo que les hablaba ahorita de las historias clínicas, es tener esa información en forma digital y disponible para los diferentes entidades de salud o médicos, que yo pueda tener mi historia médica en algún lugar y que los médicos de todo el mundo la puedan revisar cuando sea necesario, obviamente, cuando sea necesario únicamente, pues va a ser muy importante, ¿no? Porque de esa forma ellos pueden tener un panorama mucho más claro de lo que me puede estar pasando o de las cosas que podrían ayudar, ¿no? Entonces, eso es un tema. La telemedicina se espera que crezca casi 30% durante este mismo periodo, es decir, de 2019 a 2025. Y los sistemas de telesalud, pues también van a crecer un poco similar, ¿no? A una tasa de 35.2%. Eso debido a la rápida adopción de sistemas de cuidados de largo plazo. Estos sistemas de monitoreo de largo plazo, pues son los sistemas que se utilizan en algunas enfermedades, pues que no son tan fáciles de curar y que requieren un tratamiento que no es de yo voy un día y al otro día ya estoy bien o la semana, sino que probablemente pasarán meses o años antes de poder salir o terminar de esta enfermedad, ¿no? Entonces, son ese tipo de sistemas. Bien, en el tema de transformación digital para las entidades de salud, pues vamos específicamente a estos tres elementos que son también donde nos vamos a concentrar un rato también, la telemedicina, que es el monitoreo remoto, todo lo que es el Internet de las cosas, que ya lo habíamos hablado. Simplemente, siempre que hablamos del Internet de las cosas, a mí lo que hago es, pues, decir que el Internet de las cosas es algo que, pues, es muy general, pero específicamente aquí les voy a mostrar cómo es el Internet de las cosas y cómo va a funcionar o cómo se espera que funcione y aporte en el tema de salud. Y algo que se llama el cuidado de salud conectada. Entonces vamos a empezar con el tema de la telemedicina. La telemedicina también se conoce como telesalud o salud electrónica. Y básicamente lo que permite es a los médicos evaluar, diagnosticar y tratar algún paciente de forma remota. Y para eso es básico el tema de las telecomunicaciones. Entonces, en realidad lo que vemos aquí es que, lo que vemos es que, sí, lo que vemos es que en todas las tendencias que yo les he nombrado, sin hablar todavía de tecnología, el tema de las tecnologías de información, de las telecomunicaciones, de cómo llevar la información de un lado a otro, se vuelve muy relevante, como en casi todas las industrias, pero pues tal vez acá, al ser una información que es crítica, es vital, de la cual puede depender la vida de una persona, pues es todavía muchísimo más importante, ¿no? Entonces, es importante eso, es también importante, como lo vamos a ver más adelante, conocer de las diferentes estándares, buenas prácticas y soluciones que existen para garantizar esto. Y bueno, entonces solo quería nombrarles el tema de cómo a medida que vamos avanzando en la presentación, vamos viendo cada vez más el tema de la tecnología
y las comunicaciones es importante. Esta telemedicina también permite a los pacientes obtener una atención médica de forma rápida, efectiva y sin necesidad de viajar. Entonces, yo les decía, yo puedo empezar a tener un diagnóstico en casa a través de algunos dispositivos que yo tenga conectados. El ejemplo más claro hoy en día es un reloj inteligente o estas bandas que se utilizan para hacer ejercicio y demás, con las cuales yo puedo tener ciertos parámetros básicos. Con eso yo ya puedo saber, o el médico ya puede saber, saber una tendencia, puede saber si hay algo malo o no. Y de acuerdo a eso, pues puede emitir un diagnóstico inicial. Entonces, el tema de la telemedicina, pues es importante porque tiene muchos beneficios, no solamente para las personas, los pacientes, sino también para los prestadores de salud. Entonces, por ejemplo, dentro de los beneficios podemos encontrar la aplicación de tecnología y atención médica mucho más rápida, facilidad de acceso, menos viajes a emergencias, por ejemplo, y un menor costo. Entonces, específicamente, esto para uno como paciente, pues, imagínense, el no tener que viajar a un hospital o algo para ser tratado, pues yo creo que eso es importante. Personalmente. No me gusta estar en un hospital y si pudiera evitarme eso, pues sería muy bueno para mí. Entonces, ese tema de un diagnóstico remoto es bien interesante, ¿no? Tiene todavía algunos retos también, o bastantes retos más bien. Entonces es tener una asistencia médica, o que hoy en día existe una asistencia médica descentralizada. No todos los sistemas de salud están interconectados entre ellos. Probablemente las redes de hospitales que son del mismo, no sé, del mismo dueño, por ejemplo, una misma marca, pueden tener información compartida, pero ¿qué pasa si yo tengo que ir? Me encuentro muy lejos donde no hay un hospital o una clínica. Entonces todavía esta información no se encuentra centralizada y está muy distribuida. El tema de la seguridad de la información, pues aquí también, como en otros sectores, es también importante, pero tal vez acá es más importante porque aquí se maneja información muy personal de las personas, o muy detallada de los pacientes, que es información que no puede caer en manos de cualquier persona, ¿no? Cada día salen nuevas tecnologías. Obviamente el reto también es que muchas de estas tecnologías, y si vemos, más adelante lo voy a nombrar, pero si vemos la infraestructura que tienen muchos de los edificios hoy en día, pues el tema de cómo están instalados, cómo están funcionando, pues hace que sea un reto que la convergencia hacia IP, que es la tendencia natural, pues sea un poco más complicada, ¿no? Y algo que es sumamente importante y es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Yo necesito acá servicios, enlaces muchísimo más estables, que no permitan caídas, que permitan o que tengan una latencia muchísimo más baja, que el tiempo de respuesta sea muchísimo más rápido, porque si yo estoy haciendo un diagnóstico o piensen en una operación en un lugar remoto, pues no me puedo dar el lujo de tener una interrupción en el video de 1 segundo, 2 segundos. Entonces son cosas que todavía son un reto, pero pues que a medida que avanza el tiempo, pues con nuevas tecnologías como 5G, por ejemplo, como las nuevas tecnologías de Wi-Fi 6, podemos eliminar también, ¿no? Entonces, es un reto, pero pues todos los días vemos avances en este particular, aunque sea. Hablemos del Internet de las cosas en el tema de salud. Aquí, bueno, esta slide en particular no solamente del tema de salud, es un tema general. Por ejemplo, es el número de cosas conectadas, 30 billones autónomas, que se prevé para el final de este año. El 75% de las empresas están explorando activamente el IoT o ya lo están utilizando en alguna forma. Y se estima que el tamaño potencial de este mercado sea 3 trillones para 2020 también. Entonces, ahí hay algunos otros datos, la cantidad de gente conectada, 4 millones, las oportunidades de ingreso, 4 trillones, aplicaciones, 25 billones, sistemas inteligentes y embebidos, 25 billones, y la cantidad de información, 50 trillones. Más adelante también les voy a hablar de eso. Entonces, el tema de Internet de las cosas no es solamente conectar las cosas, sino qué hago yo con la información que me generan estos dispositivos conectados. Entonces, el Internet de las cosas, ese es el poder, ¿no? Poder
tener esa información en tiempo real, tomar decisiones en tiempo real que afecten positivamente mi negocio y en este caso, pues que me ayuden a dar un diagnóstico o generar un procedimiento que pueda llegar a salvar la vida de alguien, ¿no? Entonces, en el tema de salud, todo esto aplica también. Sin embargo, es un poquito más crítico porque estamos hablando de personas y no de cualquier otro tipo de cosas que, por ejemplo, si un carro, no sé, autónomo, no tiene la respuesta en el tiempo que es, pues probablemente sí puede ser grave, pero no puede ser tan grave como si el procedimiento de una persona, como les decía ahorita, o en una operación, yo no tengo el tiempo, no tengo la respuesta o no puedo ver lo que está pasando en el momento que se requiere. Entonces, es mucho más delicado el tema del Internet de las cosas y requiere algunos otros componentes que en cualquier otro mercado, ¿no? O en cualquier otro vertical. ¿Cuál es el impacto? Y aquí empezamos a hablar ya un poquito más de temas de tecnología y enfocados en las instalaciones de salud, hablando de hospitales, clínicas, consultorios y demás. Hay un concepto que pues nosotros estamos acostumbrados a escuchar desde hace algún tiempo y es todo lo que tiene que ver con edificios inteligentes. Nosotros en Panduit los llamamos edificios digitales ya desde hace algo. Y ese edificio, porque el edificio inteligente ya existe hace mucho tiempo, pero yo diría que la diferencia de un edificio inteligente con un edificio digital es que un edificio inteligente sí tiene todos sus sistemas interconectados y funcionan bien, pero en un edificio digital lo común es que todos funcionan sobre una red IP. Podría ser la diferencia entre el edificio inteligente y el edificio digital. En el edificio digital todo funciona basado en la red IP. Entonces, estos edificios tienen muchísimos beneficios como reducciones significativas en costos operativos, por ejemplo. Ahora estamos hablando de sensores inalámbricos, estamos hablando de sensores que transmiten datos y ayudan a tomar decisiones críticas en tiempo real o en mucho menor tiempo. Sistemas de control en forma remota y sistemas de localización en tiempo real. Esto particularmente es importante para las empresas de salud porque a través de estos sistemas pueden hacer un monitoreo muchísimo mejor de lo que tiene que ver con los equipos médicos, con el personal, con los pacientes, porque en todo momento van a saber dónde se encuentran. Y ya lo había hablado anteriormente, pero pues lo recalco, es el tema de las redes inalámbricas. Estas redes inalámbricas pues deben ser tan confiables como las cableadas para lograr resultados deseados. Me imagino que muchos de ustedes estuvieron en el webinar pasado, donde se habló ampliamente de este tema. Entonces, lo que podemos ver acá es que cómo el tema de Wi-Fi 6 o incluso los sistemas de antenas distribuidas y de comunicación celular dentro de los edificios pues se vuelve más importante y cómo debemos garantizar que funcione de la forma más adecuada. Continuando con el tema del edificio digital, lo que nosotros estamos viendo hoy en día es cómo todos los componentes que pueden ver en la parte de abajo, estos de acá, esos componentes hoy en día pueden estar conectados a la red. Estamos hablando de temas como iluminación, o sea, decir que las luces se pueden no solamente controlar, sino estar alimentadas a través de un switch, pues era algo que hace algunos años, pues no era posible, ¿no? Hoy en día, gracias a PoE, al Power over Ethernet, pues lo podemos hacer. Muchos de estos sensores, aunque ya hablamos que algunos serán inalámbricos, pues algunos otros no, porque requieren algún tipo de alimentación y eso lo hacemos a través del Power over Ethernet otra vez. Los sistemas de automatización de edificio, de aires acondicionados, el tema de cámaras de videovigilancia, esas cámaras hoy en día y ya desde hace muchísimo tiempo son todas IP, entonces son cámaras que funcionan con Power over Ethernet, muchas de ellas, y que son controladas o ya están agregadas en el sistema, los access points y toda la parte audiovisual, ¿no? Y la parte audiovisual pues también es un tema muy importante en áreas de salud, porque como les decía, yo necesito tener, y vuelvo al tema de la telemedicina, por ejemplo, donde donde estoy evaluando a una persona o incluso haciendo una operación, entonces pues yo necesito tener no solamente un tiempo de respuesta, muy lento, o muy rápido, perdón, sino que necesito una calidad en la imagen muy buena
y todo esto la voy a poder tener a través de soluciones de audio y video que ya existen hoy en día. Hoy en día se habla de audio y video sobre IP, por ejemplo. Quienes conocen un poquito y quienes han escuchado y siguen la historia de Panduit saben que hace un año adquirimos una empresa que se llama Tlona, que está encargada del mundo del tema de audio y video. Ellos tienen soluciones de audio y video sobre IP, o más bien tenemos soluciones de audio y video sobre IP para este tipo de aplicaciones donde, como les decía, la calidad del video y los tiempos de respuesta pues tienen que ser muy, muy bajos, ¿no? Ahí de ahí en más tenemos otros dispositivos inteligentes, sensores, todo esto conectado a una infraestructura de red tradicional, donde yo voy a tener un cuarto de telecomunicaciones con switches, donde voy a tener cableado. El cableado va a llegar hasta cada uno de los dispositivos o por grupo se puede manejar de alguna forma. Y obviamente yo voy a tener sistemas de control y aplicaciones que me permiten ver información de lo que está pasando con cada uno de estos sistemas. Entonces, pues, como ven y como les decía anteriormente, aquí la base de todo es una red IP cableada, como la que conocemos tradicionalmente, como hace unos años que solamente cableábamos puestos de trabajo. Hoy en día no estamos cableando solo puestos de trabajo, de hecho es lo que menos cableamos. Hoy en día lo que estamos cableando son todos los elementos que me ayudan a que todos los sistemas funcionen adecuadamente. Cámaras, access point. Hoy en día, solamente para que lo sepan, el cableado o la aplicación que más cableado está demandando es todo el tema de cámaras de seguridad. Y en segundo lugar, la parte de access points. Eso es. Está empezando el tema audiovisual y el tema de iluminación también son aplicaciones que se están empezando a utilizar mucho cableado como el que hacíamos anterior, pues el cableado tradicional, cableado de red. ¿Cuáles son los desafíos para el diseño y la instalación? Entonces, solo tomando un ejemplo del tema de iluminación. Cuando yo hacía una red de iluminación, ¿y por qué es importante el tema de iluminación? El tema de la iluminación es importante básicamente porque si ustedes se ponen a pensar en cualquier edificio, casa, instalación, lo que sea, lo que ustedes van a encontrar en cualquier lugar, sin importar lo que sea, es una luz. Entonces, la luz se vuelve en un sistema súper importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de la iluminación, estamos hablando de que hoy en día de estos elementos de las luminarias pueden tener ya embebidos algunos sensores, algunas cosas que me pueden empezar a generar información de otro tipo de cosas. Entonces, cuando yo hablo de iluminación digital, obviamente lo primero que pienso, el primer beneficio que pienso o que puedo pensar es en el tema de consumo energético. Ese es uno. Pero yo a través de la iluminación digital puedo tener muchísimas cosas. Cuando hablamos con fabricantes que están enfocados en este tema de iluminación digital, ellos básicamente hablan de tres cosas. Obviamente la parte de consumo, que es importante porque no sé, porque yo puedo controlar, puedo establecer horarios, puedo hacer una cantidad de cosas para disminuir el consumo de energía. También el tema de mantenimiento. Pero puedo hablar de cómo estoy utilizando yo el espacio. Es decir, si yo tengo un edificio de 10 pisos y tengo luces, el cual tiene luces por todos lados y estas luces tienen un sensor de movimiento, por ejemplo, yo solamente con ese sensor de movimiento puedo determinar qué tanto estoy utilizando todo el espacio. Y no sé, podría llegar a la conclusión que en vez de los 10 pisos utilizo solamente 7 y puedo volver a reacomodar todo. Entonces, a través de la iluminación yo puedo empezar a generar ahorros de otro tipo. Otro ejemplo es el tema de la productividad de las personas y específicamente hablando del tema de la salud, pues cómo los sistemas de iluminación pueden ayudar a crear ambientes muchísimo mejores para los pacientes, por ejemplo. Entonces, que yo pueda controlar las luces, poner luces bajitas, cálidas, cambiar los colores, cambiar los tonos, una cantidad de cosas que me pueden ayudar a hacer que las personas reaccionen de una forma adecuada, porque no sé si lo saben, pero la iluminación es súper importante en algo que se llaman los ritmos circadianos, que todos tenemos, y los ritmos circadianos simplemente son pues un espacio de tiempo donde pasamos por diferentes estados. Entonces, en un momento tenemos sueño, en otros momentos tenemos hambre, y si ustedes se dan cuenta del ritmo circadiano para las personas es el día. Entonces, durante el día yo tengo, como les decía, diferentes momentos. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando voy a dormir? Apago la luz. Entonces, la iluminación sí está muy
relacionada con el comportamiento y productividad de las personas. Y piénsenlo ustedes también en sus oficinas. Hay momentos muy difíciles del día donde si además de todo yo tengo una luz que no es la adecuada, pues la productividad baja un montón. Entonces, cosas de ese estilo son las que la iluminación ayuda hoy en día que probablemente anteriormente no lo podíamos hacer. Aquí en este diagrama de acá, pues lo que vemos es cómo es un sistema de iluminación tradicional, que es utiliza alto voltaje y utiliza una red de control separada. Hoy en día lo que estamos hablando es que a través de la iluminación o de las tecnologías, yo podría controlar las luces. Aquí está. O sea, estoy pasando de esto a la izquierda a que a través de la misma red yo no solamente integre las luces, sino pues todos los sistemas que están ahí. Eso también lo que va a hacer, y un poquito lo que yo hablaba ahorita de la diferencia entre inteligente y digital, el digital puede ayudar a que todos los sistemas funcionen entre sí. Entonces no importa porque yo puedo tener una solución de video de un fabricante X con una de Wi-Fi de otro fabricante y sensores de otro fabricante, pero como todos comparten la misma red, el mismo protocolo de comunicación, lo que yo puedo hacer en dado caso es ponerlos a funcionar entre ellos. Entonces, si hay no sé, un incendio, si hay un robo, si hay una emergencia, yo puedo utilizar las cámaras para ubicar el lugar donde se está presentando el incidente y puedo al mismo tiempo, no sé, abrir las puertas de seguridad, puedo poner la iluminación, puedo hacer una cantidad de cosas, dado que ahora todos estos elementos, todos estos sistemas están conectados. Piensen en la aplicación, por ejemplo, en un sistema, en un hospital, como les decía. Todo el tema de vigilancia, no solamente de los pacientes, sino de las instalaciones, obviamente el acceso a Wi-Fi, todos los sistemas van a estar conectados y eso al final va a generar que tanto los pacientes como las personas que trabajan ahí, pues tengan una mejor experiencia, ¿no? Entonces, esto es un poquito hablando de infraestructura de edificio digital. Ahora, ¿por qué se necesita el tema de IoT en tema de salud? Convierte los datos en acciones, entonces como les decía, yo puedo tener información de muchas fuentes, la cual unida puede generar mejores diagnósticos o mejores elementos, mejores tratamientos para las personas. Eso va a ayudar a mejorar la salud del paciente. Esto me puede ayudar también a promover la atención preventiva, otra vez hablando de los elementos que yo puedo tener en casa para monitorear algunos de los mediciones básicas, mejorar la satisfacción y el compromiso del paciente, manejo de atención anticipada, gestión avanzada de la salud de la población, por ejemplo, y obviamente lo que vamos a ver es que hay muchos dispositivos que cada vez se incrementan, ¿no? Que se usan en monitoreo, prevención, tratamiento, etcétera. Entonces, esto es importante y esta es la razón por la cual el IoT pues es particularmente importante en la parte de salud. También tiene algunos retos y beneficios. Yo puedo, entre los beneficios puedo encontrar el manejo de las enfermedades en tiempo real, una experiencia de usuario mejorada, un costo reducido de atención, resultado mejorado también en el paciente. Otra vez, al tener más información, yo puedo tener mejores diagnósticos y permite ahorrar tiempo. Piensen que ahora yo no necesito ir al hospital para tener una cita con el doctor. Simplemente él ya tiene toda la información, yo tengo una cámara, una computadora y ciertos elementos en casa que me pueden ayudar a tener esa cita virtual. Del lado de las personas, más bien de los prestadores de salud, también tiene muchos beneficios porque no van a poder, por ejemplo, atender a varios pacientes al tiempo. Van a evitar las colas, es decir, no tengo, no sé, en muchos sistemas y creo que muchos de los sistemas de salud de Latinoamérica funcionan igual. Muchas veces si uno quiere pedir una cita, hoy se la están dando para dentro de una semana, 2 semanas e incluso meses. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo puedo empezar a cambiar cuando empiezo a ver las nuevas tendencias como la IoT, como la telemedicina y ese tipo de cosas, donde pues probablemente siempre por alguna razón tendremos que seguir yendo al médico a que nos revise por algún tipo de examen o análisis en particular, pero hay muchas cosas que también se pueden evitar y eso ayuda también a descongestionar el sistema.
una de las cosas que, como decía inicialmente, pues está pasando en este momento con el tema del coronavirus. ¿Cuáles son los retos? Otra vez la seguridad y privacidad de los datos, la integración de los dispositivos y protocolos. Existen ya hoy en día muchísima información y la precisión, y obviamente pues esto requiere un cambio tecnológico a nivel de infraestructura, poner una inversión bastante grande que probablemente el costo va a ser elevado inicialmente, pero con todos los beneficios que hemos hablado, pues el retorno de inversión seguramente va a ser muy adecuado para estas empresas. Bien, y el último concepto antes de pasar ya a la parte de todo lo que tiene que ver con el estándar es lo que tiene que ver con el cuidado de la salud conectado. ¿Qué es eso? Es poder tener, como les decía ahorita, yo voy a diferentes médicos, a diferentes instituciones, en cada lugar tienen una historia médica mía, pero no está centralizada. La idea de esto es poder tener esa información centralizada, donde todos los médicos y especialistas pues puedan ver toda mi información. Y otra vez, la idea de esto es poder tener un diagnóstico o tratamientos muchísimo más adecuados. Y en algunos casos, pues involucramos la parte del monitoreo remoto del paciente. Y como les decía, pues sin necesidad de estar yo presente o ir a un hospital o una clínica, puedo tener un diagnóstico, un tratamiento de forma virtual. Entonces, a esto se refiere el tema de la salud conectada. Estamos hablando de que tiene también muchísimos beneficios, por ejemplo, mejora el compromiso y satisfacción de los empleados, uso más eficiente de los recursos y los bienes inmuebles, obviamente es un tema que está aprobado para el futuro, es lo que viene, y utiliza una infraestructura de red convergente donde todo va a ser IP, donde agregar, mover o cambiar los dispositivos va a ser mucho más fácil y los cambios van a ser impulsados por la actualización de software o actualización de diferentes tecnologías que obviamente día a día van saliendo, ¿no? Y como en todos los negocios, pues toda la información que se genera me va a ayudar cuando se hace una buena analítica y un buen estudio y se generan los objetivos adecuados, pues los negocios van a mejorar. Entonces, ese es básicamente el tema. Cuando hablamos de un paciente, estos son como las cosas que le preocupan a él, la confiabilidad. Entonces, es desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tener una red confiable que me ayude pues, que la persona esté. Si yo les digo a ustedes, y creo que en este momento lo hemos experimentado y mucha gente lo ha experimentado, yo creo que hay gente que nunca había utilizado, por ejemplo, un portal de internet de un banco, porque no le parecía seguro. Hoy en día ese tipo de cosas nos está obligando a hacerlo y lo que vamos a ver ahí específicamente es cómo estas redes son confiables. Y yo necesito en una entidad de salud, pues garantizar esa confiabilidad. La experiencia. Entonces, si yo tengo que estar en un hospital por algún tratamiento o algún procedimiento, pues que sea una buena experiencia para mí. Temas de eficiencias operativas. Si yo tengo una infraestructura actual al día, va a ser mucho más económico desde el punto de vista de mantenimiento y desde el punto de vista de operación que una red que ya tiene varios años. Ahorita vamos a ver unas estadísticas porque tienen que ver con esto, ¿no? Y todo el tema de seguridad, cuando yo tengo la seguridad o más bien la certeza de que puedo confiar en un sistema que me ayude a ubicar pacientes, personal médico, equipo médico, pues obviamente eso me va a dar muchísima más, otra vez hablando de la confiabilidad, y me va a ayudar a mí también a poder, no sé, hacer un inventario, por ejemplo, de mis elementos, de lo que yo tengo, como dueño del hospital, por ejemplo, saber exactamente qué tengo, dónde lo tengo y cómo se está usando. Y pues por último, pues este es los retos otra vez a nivel tecnológico en el cuidado de la salud. Estamos hablando de, es un ecosistema conectado, donde se está utilizando la tecnología o más bien la tendencia donde cada persona trae su propio dispositivo, es decir, yo como compañía o como hospital ya no te doy a ti tu tableta o tu teléfono, sino más bien tú traes el tuyo y yo te lo habilito para que tengas aplicaciones relacionadas con tu trabajo. Eso es algo que se está utilizando bastante. La gente o las generaciones actuales prefieren tener sus propios dispositivos y que tener, no sé, 2 o 3 teléfonos. Hablábamos de Wi-Fi.
Obviamente es importante estar preparado para el futuro. Poca o ninguna adopción del concepto de edificio digital, eso es algo de lo que se ve, pero pues no se preocupen, esto no solamente a nivel del tema de salud, sino a nivel general. Al igual que en otros elementos se empieza a ver todo el tema de la parte de los dispositivos médicos inalámbricos, la cantidad de dispositivos que existen, la calidad de la atención de los pacientes, seguridad a menor costo y cumplimiento de códigos y procedimientos. Bien. También el personal, es por el lado de los pacientes, aquí tenemos algunas otras cosas, voy a adelantar un poco rápido porque estamos con el tiempo justo y quiero poder tener más tiempo para la parte del estándar. Pero bueno, lo que vamos a ver también a nivel de infraestructura es que las salas de operaciones van a tener más infraestructura de red que nunca. Elementos que me ayudan a monitorear pacientes, imágenes médicas, recuperación de registros médicos, que hablaba también anteriormente. Hablábamos también de audio y video, equipo de grabación, tiempo real, cirugías, todo ese tipo de cosas deben estar cableadas. Entonces, lo que vamos a ver, y ahorita un poquito yendo en sintonía con lo que es el estándar, vamos a ver cómo cada una de las áreas del hospital tiene un requerimiento específico de cableado. Y pues hablamos de la parte inalámbrica, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de inalámbrico por las caídas, pero estas caídas de las que hablamos acá no son las caídas de la red, sino las caídas de las personas. Y fíjense aquí este dato que nos da. Cuando una persona se cae, le puede costar al hospital hasta $14,000 y puede extender la estadía en el hospital hasta 6.3 días adicionales. Piensen que un médico en una urgencia se enreda con un cable de alguno de los dispositivos, se cae y genera esto. Entonces, por eso es tan importante el tema inalámbrico. Y aquí, pues particularmente, ¿no? Tal vez no hablamos de estos en otros ambientes, pero el tema hospitalario y de salud sí es importante. Y pues lo que ustedes ya saben y como les decía, ya vimos anteriormente en el webinar, ¿no? Las necesidades del inalámbrico, que es muy útil y todo, pero pues detrás tiene que tener una infraestructura alámbrica completamente que supere todo esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de por qué Panduit. Hablamos de la infraestructura de red, esto ustedes ya lo pueden haber visto en algún momento, es la importancia de los, aquí sí estamos hablando de los tiempos muertos o caídas de red, normalmente están relacionados con la infraestructura física y sus conexiones, o sea, el cableado, el 59%. En otros casos es un tema térmico también, por el Institute, y el 70% de todas las fallas. Este dato tal vez ustedes lo han escuchado muchísimas veces y de la gente de Panduit por real. El 70%, este porcentaje en algunos casos es mayor, puede llegar hasta el 80% al cableado de red. Simplemente por no utilizar el cableado adecuado, por no tener la instalación adecuada, por no tener los elementos adecuados. Bien. En un edificio, una institución de salud, todos estos son los sistemas que puedo tener conectado. Como ustedes se dan cuenta, y si pensamos, lo comparamos con un edificio normal, común y corriente, pues tenemos muchísimos más elementos que están conectados o aplicaciones que están conectados. Los de arriba son los tradicionales que podemos encontrar en un edificio comercial. Los de abajo son los que hacen parte o ya específicos de la parte de salud. Los registros, voz IP, imágenes, la administración, llamadas a las enfermeras, sistemas de protección de menores, sistemas de monitoreo vital, perdón. Entonces, todos estos sistemas están conectados o pueden estar conectados hoy en día a la misma red. Todas estas lineecitas azules es donde Panduit está presente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros hacemos es dar soporte a todos los sistemas críticos dentro de una institución de salud. Como les decía, voy a tratar de gastar ya estos últimos minutos que tengo en la parte de la infraestructura de comunicaciones. Entonces, si nosotros utilizamos no solamente los elementos adecuados, las soluciones que ofrece un fabricante como Panduit, sino que además tenemos en cuenta toda la documentación, regulación, porque en algunos casos hay regulaciones específicas para la parte de salud. Y nos basamos en los estándares que son como
como la guía. Un estándar, en este caso, no es exactamente, no es que yo tenga que hacer exactamente lo que diga el estándar, pero estos estándares están creados. ¿Y por qué lo digo? Porque probablemente en la vida real no es tan fácil llegar a tener las condiciones ideales que se presentan en muchos estándares. Pero si yo trato de seguir los estándares como son, seguramente el resultado va a ser el más adecuado. Entonces, voy a contarles un poquito acá, quiero detenerme en la parte de los estándares. Este estándar, el 1179, hace parte de una familia de estándares de la TIA. La TIA tiene muchísimos estándares. La TIA es la Asociación de Industria de las Telecomunicaciones, es una organización o una asociación de origen en Estados Unidos. Ellos son los que regulan todo el tema de telecomunicaciones, principalmente para Estados Unidos, pero tiene mucha influencia también en muchos países de Latinoamérica, todos los estándares que ellos dan. Entonces ellos tienen los estándares divididos en 3 grupos. Los estándares comunes. Estos estándares comunes, sin importar el tipo de instalación o de aplicación que yo vaya a hacer, es decir, piensen que van a hacer un colegio, un hospital, van a hacer un aeropuerto, van a hacer un edificio comercial, siempre los tengo que tener en cuenta. Entonces ahí podemos encontrar la parte por ejemplo, las rutas y espacios de telecomunicaciones, administración del sistema, el sistema de unión y puesta a tierra, planta externa en el caso de que sea no sé, un campus universitario, por ejemplo, y los sistemas de automatización de edificios. Eso por un lado. Ahora, ya llegamos a los... bueno, y el otro que yo también diría que no importa el tipo de instalación que yo haga, son los últimos, los estándares de componentes, que básicamente son el 568C en su parte 2 y parte 3. La parte 2 habla de par trenzado o cobre, pues, y la parte 3 habla de fibra óptica. Entonces, tanto los estándares comunes como los componentes, yo los tengo que tener en cuenta siempre. Aquí es donde me dice qué categoría hay o qué tipos de fibra hay. Ahora, si yo ya tengo una aplicación específica, como en este caso, que son las instalaciones de salud, pues tengo un estándar 1279, que realmente es un complemento a estos dos. No es que este borre todo lo que dice uno y otro. De hecho, si ustedes miran detenidamente el estándar, ese estándar hace muchas veces nos envía y nos dice que el cableado que debe utilizar es el que está, por ejemplo, determinado en la parte C. Entonces, básicamente lo que hace es, viendo las necesidades específicas de un hospital o de una clínica, lo que hace es agregar algunas cosas que son únicas para ese tipo de aplicación. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, estándares para la parte residencial, para centros de datos, para la parte de industria, por ejemplo, y para la parte de educación. Y pues la parte de edificios comerciales, obviamente. Entonces, este 1179 hace parte de esos estándares de aplicación de la TIA y lo que vamos a ver ahorita es un poco de los detalles de ese estándar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de salas de telecomunicaciones o cuartos de equipos, nos dice que debe haber uno por cada piso, que su tamaño mínimo debe ser de 15 metros cuadrados y que yo tendría que tener cuartos adicionales si las distancias exceden los 90 metros, si la distribución horizontal también excede los 90, perdón, si el área excede los 90 metros cuadrados o si la distancia entre los puntos de red, o sea, desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el lugar donde tiene que estar el punto de red hay 90 metros, y son muchos los casos, en ese caso yo debería considerar otro cuarto de comunicaciones. Cuando tengo múltiples puntos de entrada y salida de cableado, cuando yo estoy haciendo actualización de cableado, por ejemplo, y no puedo reutilizar el mismo y necesitaría otro adicional, pues en ese caso voy a necesitar el cuarto de telecomunicaciones. Y obviamente, como en muchos otros casos, pues servicios médicos como gases, fluidos, etcétera, no deben pasar y estar en el cuarto de telecomunicaciones. Esas son algunas de los requerimientos específicos para los cuartos de telecomunicaciones. Ahora, miremos acá, esto es interesante, porque aquí empezamos a poder determinar, por ejemplo, lo primero que yo debería determinar es qué tipo de cableado utilizar. Estamos hablando de que hoy toda la información de los pacientes, y lo hablamos hace un rato, es electrónica. Entonces piensen o revisen aquí en esta tabla por cada uno de los estudios más o menos qué tamaño y qué cantidad de información
generan y al final cuánto almacenamiento yo requiero. Entonces, si, no sé, si es un ultrasonido, por ejemplo, va a ser de 18 megabytes, por ejemplo, ¿sí? Y eso implica que si yo tengo, pues no voy a tener uno solo, voy a tener muchos, puedo llegar a tener una necesidad de almacenamiento solamente para esa aplicación de 90. Y si empiezo a sumar cada uno de todos los de estos elementos o de estos estudios, pues llego a tener esto. ¿Hay forma de comprimir esa información? Sí se puede. De todas formas, si se dan cuenta, esto es solamente la cantidad de almacenamiento que yo puedo o necesito para un determinado número de pacientes en un solo lugar. Entonces, lo que vemos es que son, a diferencia de los documentos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en aplicaciones comerciales, no sé, un documento de Word, una presentación y cosas de ese estilo, la información que se genera acá puede requerir muchísimo más espacio y por ende, pues obviamente todo el tema de almacenamiento tiene que ser muchísimo mayor. Aquí, bueno, no lo voy a entrar en este detalle, pero lo que podemos ver aquí es obviamente anchos de banda, porque yo aquí lo tengo, ya tengo el número, ahora necesito transmitir eso. Entonces, de acuerdo a eso, pues voy a tener una necesidad de velocidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay desde la aplicación, desde tener una llamada telefónica hasta tener otro tipo de aplicaciones que genera, por ejemplo, televisión de alta definición, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo ahí es cómo el ancho de banda o las velocidades aumentan y eso implica también que yo voy a tener que tener una red muchísimo más rápida y más preparada. Entonces, eso nos lleva, bueno, sigamos hablando aquí de los elementos. Esto era el tema del ancho de banda y del almacenamiento, es importante porque eso, como les decía, nos va ayudando a determinar qué tipo de red o qué tipo de cableado necesitamos. Si seguimos hablando de los elementos del cableado en este estándar, podemos ver que yo necesito, por ejemplo, dos rutas desde la entrada de servicios al cuarto de telecomunicaciones. Esto para garantizar o para tener redundancia pues, entre los conectores de Internet. Yo podría considerar hacer una instalación por cableado por zonas, donde no necesariamente necesito un cuarto de telecomunicaciones dedicado, sino probablemente puedo hacer una distribución por áreas. Debo tener rutas que no comprometan los ICRs. ICR son los sistemas de telecomunicaciones. Estas rutas deben tener acceso limitado, deben tener la alternativa de cables y pues el tamaño de las charolas o las bandejas, ¿no? También debemos considerar la separación de cables cuando estamos hablando de red versus aplicaciones críticas, por ejemplo. Entonces yo debo separar esos cables. Debo tener una diversidad requerida. ¿Eso a qué se refiere? A que pues yo no estoy en este momento solo haciendo voz y datos, sino estoy haciendo muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de colores me puede ayudar. Utilizar patch cores de un color para una cosa y así, en adelante pues puede ser útil. Redundancia, la fibra óptica monomodo, pues siempre y cuando la distancia lo requiera, pues se va a tener que utilizar, sobre todo en aplicaciones de intercampus. Y si yo quiero, o estoy hablando dentro del edificio, el mínimo, la fibra óptica mínima que se utiliza o que se recomienda es OM3. Para el cableado horizontal, pues aquí yo puedo ver que voy a tener dentro de un ambiente hospitalario diferentes ambientes. Algunos de ellos van a tener interferencias electromagnéticas, con lo cual el cableado UTP tradicional no es suficiente. Entonces voy a tener que considerar cableado blindado en algunas áreas. Ya más adelante les muestro eso, eso está bien definido dentro del estándar. Y los componentes para la identificación son importantes. Ya les has hablado ahorita del cableado de colores, los jacks de colores, conectividad llaveada. No sé si todos saben de qué se trata esto, pero una conectividad llaveada es una conectividad donde si yo físicamente yo voy a conectar un patch core a un jack, pues no entra. ¿Por qué? Porque no es esta misma forma que ustedes ven acá, sino que como se ve aquí, el rojo solo entra en el rojo, el verde en el verde, el amarillo y así sucesivamente, ¿no? Entonces es una opción que tenemos y si ustedes lo quieren ver también, es un aspecto de seguridad física de red. El primero que tiene que ver con que alguien físicamente no se pueda conectar a la red.
Aquí está la clasificación de las áreas de trabajo. Entonces se clasifica por densidades, baja, media y alta. Y lo que vemos acá es la cantidad de salidas que tiene cada una de esas áreas. Entonces, si es el cuidado ambulatorio, por ejemplo, dependiendo del área, pues yo tengo todo esto. Entonces, por ejemplo, los exámenes es una densidad media, emergencia, crítica, toda esa información, como les digo, está en el estándar. Esta presentación obviamente está disponible para ustedes. No voy a nombrar cada uno de ellos, pero aquí lo importante es que las áreas de trabajo dentro de una institución de salud se clasifican dependiendo de la cantidad o de la densidad de uso o de dispositivos que pueda tener. Igual aquí seguimos con diagnóstico, servicio, el cuidado de la mujer. Bueno, en realidad son diferentes áreas, cada una de ellas está clasificada, y lo que quiere decir eso al final es que, por ejemplo, yo no voy a tener un solo punto de red para en cada uno de estos lugares. Entonces, por ejemplo, si es low, lo mínimo que voy a tener 2, puede llegar hasta 6, si es medio, hasta 14, y si es alto, es más de 14. Aquí está el diagnóstico, tratamiento, están todas las áreas específicas. Por ejemplo, en rayos X es low, entonces voy a tener entre 2 y 6 salidas, pero si me voy a, no sé, la seguridad de oficina en facilities, pues sé que voy a tener muchísimas salidas. Entonces, así está clasificado dentro del estándar. Este es el tipo de cosas que nos da para guiarnos sobre todo en el tema de diseño, ¿no? Entonces yo ya sé que, porque si yo piensen hace unos años cuando diseñamos la parte de oficinas, pues en la parte de oficinas yo consideraba 2 puntos de red por cada puesto de trabajo. Todo eso enfocaba la parte de acuerdo a cada área dentro de un hospital o dentro de una clínica, saber cuántos puntos de red pueden llegar a necesitar. En las áreas de trabajo, pues específicamente se hablan, como les decía, colores en los cables, patch core jacks, etiquetas, iconos, soluciones llaveadas, y los MUTOAs. Los MUTOAs son, no voy a ir acá, esto podría ser como un MUTOA, perdón, esta salida, que en vez de ser no sé, una faceplate donde llegan 2 puntos de red, es un faceplate donde llegan, aquí por lo menos hay 12, pero pueden ser más, y después de ahí, como si es un lugar donde hay mucha movilidad de dispositivos o hay que están cambiando permanentemente, no sé, la ubicación de las camas, por ejemplo, de una sala de cirugías, por ejemplo, o estoy cambiando constantemente la ubicación de los elementos. Es en un área de trabajo donde todos los días hay gente nueva, puestos de trabajo nuevo. En vez de hacer un cableado cada vez que hay uno de estos cambios, simplemente yo lo que hago es concentro todo en este lugar, y luego con unos patchworks que pueden ser más largos a los tradicionales, yo doy servicio a cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con los MUTOAs. Y ya para terminar, porque creo que estamos sobre el tiempo, y dar paso a las preguntas que pueda haber, estas son las generalidades del estándar. Entonces, el cableado de par trenzado que se recomienda y que está dentro del estándar es categoría 6A, o debe ser mínimo categoría 6A. Hace un rato yo les hablé de OM3, creo que aquí hay hay un error en la presentación. Realmente, porque esta es la última versión, es OM4. No sé si lo recuerdan, hace un par de slides yo les puse que OM3 era el mínimo para cableado de fibra óptica multimodo. En realidad es OM4. Ya hay una actualización de este estándar, es el A. El primero que salió era el 1179 sin nada. El A es la última versión, que es del 2017, y en esa versión ya se especifica el OM4. Se especifican también 2 fibras para el cableado de red troncal mínimo, conectores como el MPO, aquí lo llaman conectores de matriz, pero son conectores multifibra, se pueden utilizar también para el área de trabajo si yo quisiera llegar hasta ahí. Y hay requerimientos nuevos para las rutas, para las uniones y puestas a tierras, para la parte de supresión de fuego e incendios, cableado coaxial de banda ancha para algunas aplicaciones que todavía se usan, edificios o espacios de un edificio de múltiples usuarios, es decir, hagan de cuenta que es un edificio de oficinas donde en el piso 6 y 7 hay unos consultorios, entonces, pero lo demás no tiene nada que ver con la salud, o podría tener que ver con la salud, pero son de diferentes dueños, entonces esos espacios también tienen unas consideraciones especiales. Otra vez, las recomendaciones para el cableado inalámbrico a puntos de acceso y sistemas de antenas distribuidas, que como no sé, para los que estudiaron en el webinar pasado, tiene que ver con
con la parte también de categoría 6A. En muchos casos, para cablear estos puntos de acceso se van a requerir 2 puntos de red porque en Wi-Fi 6 la velocidad del acceso puede llegar a ser casi 10 gigas, que es lo mismo que me da un cable de categoría 6A. Entonces, lo mínimo que yo necesito es categoría 6A para poder cablear estos puntos de acceso. Y creo que con esto ya cierro y le doy el espacio a las preguntas. Me extendí un poquito y me tocó pasar algunos slides más rápido de lo que esperaba, pero bueno, espero que se haya podido, que se haya entendido un poco cómo fue, o cómo llegamos desde la situación actual hasta los requerimientos de infraestructura que se requieren hoy en día para poder afrontar lo que se viene, ¿no? Porque muchas de las cosas, como yo les decía anteriormente, se van a acelerar y lo que esperábamos que tuviera una adopción de aquí a 5 años probablemente va a ser mucho menor. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta o algo, preguntas que tengamos para Hola. responder, Heidi, César? Claro que sí, Juan Pablo, espero que se me escuche claramente. Tenemos un par de preguntas. La primera sería, ¿hay un estudio o medida de costo para los temas de iluminación tradicional contra los digital o Sí, versus sí los digital? existe. Sí existe, sí existe. Mira, en realidad nosotros trabajamos con algunos partners en la parte de iluminación que realmente son los que pueden tener esta información. Yo como Panduit no te lo puedo entregar o no les puedo entregar este estudio, estas comparaciones, pues porque no nos dedicamos a eso, pero como tenemos alianzas con algunos fabricantes, es mucho más fácil si a través de ellos podemos obtener esta información con gusto. Si quieren, como inicialmente les di mi correo electrónico, me pueden escribir por separado y tratamos de hacer una conexión ahí con los fabricantes para que ellos nos entreguen esta información. Nos preguntan, ¿qué tipo de cable es el más recomendado para conectar estos sistemas? Si es, bueno, como ya vimos en el estándar, la recomendación para todos los sistemas es mínimo categoría 6A. Hoy en día es lo que estamos utilizando, es lo que se está recomendando. Ahora, también dependiendo de las áreas, como veíamos, lugares donde hay mucha interferencia, pues no podrá ser 6A UTP, pues tendrá que ser 6A blindado, o incluso no podrá ser 6 categoría, o no será cable de cobre, podrá ser, o tendrá que ser cable de fibra óptica. Entonces, como justamente ese es el valor del estándar, ¿no? Que de acuerdo a cada uno de las áreas, nos va diciendo no solamente la cantidad de puntos de red que necesito, sino también me puede decir a mí qué tipo de cableado utilizar. Entonces, no hay uno general, pero lo mínimo es categoría 6A. ¿Me permites complementar un poquito esa pregunta, Juan Pablo? Por supuesto, adelante, César. En el tema, sobre todo puntualmente hablando de no necesariamente del cableado, sino en general de la infraestructura física, el estándar también recomienda todo el tema de la implementación en base a cableado por zona. Entonces, en el cableado por zona, pues obviamente de manera muy natural, todas las soluciones que desarrolla Panduit caen sobre ese tipo de arquitecturas con una infinidad de gabinetes de zona, específicamente para las zonas más que tienen un impacto de fuentes electromagnéticas, pues obviamente el cableado blindado, y hay diferentes tipos de cableado blindado dependiendo del grado de invasión que tenga de la señal. Entonces, digo, hay muchos elementos, obviamente también todas las soluciones de tierra física son fundamentales para poder garantizar la conectividad. La alta densidad, que a lo mejor se mencionó un poco en algunos de los puntos, pero todas las soluciones de diámetro reducido, tener cables más pequeños para una mejor administración, mejor ventilación de los diferentes cuartos, etcétera, etcétera. Entonces creo que todos esos elementos son importantes. Gracias, le doy lectura a las siguientes preguntas. ¿Nos pueden hablar sobre Joint Commissions y HIMSS V6? Sí, eso tiene que ver un poco, son temas muy de Estados Unidos y tiene que ver con el manejo de la información de las personas. Entonces, esos son los métodos que ellos tienen para asegurar que esta información se maneje de forma confidencial y sin ningún problema. Básicamente es eso.
Nos preguntan, en las normativas actuales para hospitales se exige fibra óptica multimodo OM4 mínimo y el cableado horizontal categoría 7A con conector especial. ¿Cómo podemos sustentar o equiparar para que sea válido categoría 6A o M3, perdón, que comentaron en esta presentación? Bueno, no sé si la pregunta viene de Perú, me suena que viene un poquito de Perú esa pregunta, pero la forma de sustentarlo es hablando del estándar. Este estándar es disponible, es un documento que cualquiera persona puede acceder y es lo que se recomienda. O sea, yo creo que un poquito el tema de la categoría 7A, aunque puede ofrecer un ancho de banda superior, a categoría 6A, al final la máxima velocidad que los dos sistemas pueden ofrecer es la misma, pero la implementación de cada uno no vale lo mismo. Es mucho más económico implementar una categoría 6A que una categoría 7A. 7A es, si bien está dentro de un estándar que no es el TIA, sino un estándar que es el de la ISO, que es una normatividad un poco más utilizada en Europa, es más global también, pero no se utiliza tanto en nuestros países. Eh, si bien está dentro del estándar, para mí no es un estándar de mercado. ¿Y a qué me refiero con eso? Si ustedes hoy en día quieren comprar un patch cord, no necesitan ir a comprar un patch cord, lo pueden comprar en, no sé, en una, hasta en estas tiendas especializadas que venden libros y cosas, a ustedes ya pueden comprar un patch cord, pero un patch cord regular, es decir, que tenga RJ45 por un lado y RJ45 por otro lado. Si eso ustedes lo conectan a un sistema de red que ya tengan instalado, eso les va a funcionar. Por lo menos mientras su proveedor o su fabricante les entrega el reemplazo adecuado. Pero ¿qué pasa si ustedes ahora están poniendo una solución que por un lado tiene un conector raro, por otro lado tiene un conector RJ45? Entonces, en esos casos, todos son categorías, son conectores RJ45 que van desde la categoría 5E hasta la categoría 6A. Entonces, si ustedes ponen un RJ45-6 en un cableado 6A, les va a funcionar. Obviamente el desempeño baja. Pero ¿qué pasa cuando ya el conector no entra porque físicamente no se puede acoplar? Entonces, un poquito, ese es el tema, sería otra forma de justificar no solamente con el estándar, sino también desde el punto de vista de cómo funciona el mercado, de justificar el uso o poder garantizar que yo puedo utilizar categoría 6A en vez de 7A. Y con relación a la parte de fibra óptica, pues va a tener que ver también mucho con las distancias que yo quiera garantizar. Más bien, si son enlaces cortos de 100, 150 metros, si ustedes necesitan garantizar, no sé, 10 gigas o 40 gigas, pues tanto OM3 como OM4 les van a servir. No ofrecen ningún beneficio adicional instalar OM4 sobre OM3 entre más corta sea la distancia. Entonces, creo que esa es otra forma. Yo creo que hay que ver saber, tener muy en claro cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo, las velocidades que quiero y de acuerdo a eso ver las diferentes opciones que tengo. Bueno, habría mucho tema ahí para hablar sobre esto en específico, pero eso es lo básico, ¿no? Que hay documentos que respaldan la instalación de estos tipos de cableados sin necesidad de ir más arriba o instalar cableado especial que yo llamaría el cableado categoría 7A en este momento. Nos preguntan dónde pueden encontrar un catálogo o una tabla de selección de productos de healthcare. Para Panduit, bueno, esa la quedo debiendo, pero recuerdo que hace 2 años hicimos una campaña muy enfocada a healthcare donde sacamos varios documentos. No recuerdo si específicamente tendríamos esta documentación, pero creo que sí lo hicimos.
También me quedo con la tarea de, si quiere la persona que hizo la pregunta, escríbame directamente y yo le puedo enviar toda la información que tenemos, porque sí hay muchísima información relacionada, no solo de productos generales, porque esa es la que se encuentra, pero ya productos muy específicos, de los cuales hoy, si se dieron cuenta, no hablamos mucho, pero sí hay una selección de productos y una oferta de productos muy específicos para la parte de salud. Gracias. Nos pregunta, ¿cómo mitiga Pandi del fenómeno del EMI de un hospital con nuestro cableado y si es mejor blindado o no blindado? Como lo dije hace un rato, va a depender un poco del área donde yo tenga que hacer las instalaciones y probablemente en algunos lugares ni siquiera voy a poder utilizar cableado de cobre, sino va a tener que utilizar fibra óptica. De todas formas, eh, recientemente lanzamos al mercado el cable Varimatrix, que tiene varias ventajas. La primera de ellas es el cable categoría 6A, es un cable UTP, es cable categoría 6A y es el cable más delgado del mercado. Más delgado es, piensen que es un cable categoría 6A, pero del tamaño de un cable categoría 6 y que su desempeño es hasta 100 metros. Entonces, esa es, digamos, son las características de esto. ¿Cómo evita este cable todo el tema de interferencias electromagnéticas? Es a través de una tecnología que ha evolucionado en Bandwidth. Inicialmente se llamaba Matrix Tape, que salió hace como yo diría unos 6 o 7 años, y hoy en este momento se llama Varimatrix. Y piensen que es algo, es una cinta de matriz que si ustedes pelan el cable, le quitan el forro exterior, lo que van a ver es como una especie, de primero lo que van a ver es como si fuera un foil, como una lámina metálica, pero en realidad, bueno, y lo es. La diferencia es que no es una lámina metálica continua, sino tiene cortes a diferentes longitudes, por eso se llama varimatrix. Y ese es el elemento que nos permite a nosotros eh, el, trabajar con el EMI, trabajar con el Arien Crosstalk y trabajar con las otras interferencias que se puedan presentar en el ambiente. Esa es la tecnología que en este momento utiliza eso. Y si lo quieren ver, es como tiene el desempeño de un cableado blindado, siendo UTP y con otra ventaja, que cuando es un cableado blindado nosotros tenemos que aterrizar el cableado al sistema de puesta a tierras. En este caso, hacer un cableado UTP y al no haber continuidad en esta lámina metálica que les digo que tiene el cable, pues no hay necesidad de aterrizarlo. Es decir, su desempeño no depende del sistema de tierras como sí lo hace el cableado blindado. Correcto. Daremos lectura a una última pregunta. Muchos de ustedes, la gran mayoría, nos están solicitando la presentación, la cual la grabación de esta presentación la vamos a enviar a los correos electrónicos con los cuales se registraron. Leo la última pregunta que dice, en Colombia generalmente se utiliza canalizaciones compartidas para los troncales de punto de red y eléctricos. ¿Dice algo el estándar que mencionan acerca de la tierra de telecomunicaciones y eléctrica? Considerando que se utiliza cableado blindado. Bueno, como había dicho, bueno, primero el tema de llevar los cables por el mismo conducto, eh, pues en algunos casos es inevitable. Ahí la condición y lo que nos habla el estándar es que estén separados. Si yo llevo cableado de voz y datos por un lado y cableado eléctrico por el otro lado, dentro de la misma canalización, piensen, no sé, estoy pensando en las canalizaciones que se utilizan en las áreas de trabajo para poner los puntos de red. Ahí siempre ustedes tienen un punto de red y un punto eléctrico y el cable lo llevan por la misma canalización. Entonces, internamente debe tener todas las separaciones para garantizar que no haya interferencia. Eso es uno. El cableado blindado, como ya lo dije, necesita estar aterrizado, porque lo que hace el cableado blindado, lo que hace el blindaje es sacar todas las interferencias, o más bien atraparlas, por llamarlas de alguna forma, se quedan en el blindaje, pero de alguna forma las tengo que sacar yo del cable. Entonces, la forma que tengo que sacarlas es a través de la tierra. Y la otra, si entendí bien, es tierras eléctricas y tierras de telecomunicaciones. Hay un estándar completico, que es el 607, que habla de sistemas de tierras para telecomunicaciones. Y ahí están todas las consideraciones para las telecomunicaciones. Si lo quieren ver también, el sistema de tierras de telecomunicaciones es el sistema de los componentes pasivos. ¿Qué es un componente pasivo? Pues las canalizaciones, las tuberías.
son metálicas, pero no están diseñadas para llevar ningún tipo de corriente o de alimentación. Pero al ser metálicas pueden, si hay un cablecito se desconecta y entra en contacto con esta tubería, puede llevar estas corrientes. Entonces la idea es tener todos estos elementos metálicos, los racks, los gabinetes, las canalizaciones, aterrizados. Y en algún punto, esa unión se hace con la unión del sistema, con la puesta a tierra del sistema eléctrico. O sea, no están separados, tienen el mismo origen, pero dentro del edificio, digamos que tienen diferentes usos. Uno es para la parte activa, que sería la parte eléctrica, y el otro es para la parte pasiva, que son todos los elementos que dan soporte a la parte de telecomunicaciones. Incluso no solamente la parte de telecomunicaciones, sino hay vigas metálicas o cualquier elemento que sea metálico debe estar aterrizado a ese sistema de tierras. Y hay otro punto importante, Juan Pablo, si me permites también agregar, que sí menciona el estándar 1179, que menciona que sí deben estar separados los cables de aplicaciones de red y los cables de cuidado crítico. Entonces, evidentemente, una infraestructura de cuidado crítico no puede estar compartiendo las mismas canalizaciones con infraestructura eléctrica que pudiera ser manipulada, pudiera ser afectada, golpeada o de alguna manera dañada, y que esto vaya a comprometer la continuidad de la comunicación para esos elementos de cuidado crítico. Entonces, eso sí lo menciona el estándar y creo que eso es importante comentarlo, ¿no? Agregarlo, sí, listo, gracias. No sé, Heidi, entonces finalizamos. Exacto. Si tienen más preguntas, envíamelas, que yo trataré de contestarlas a cada persona y bueno, les comparto la presentación también. Y bueno, no me queda más que agradecer el tiempo y invitarlos, ¿no? al próximo webinar que será el martes, como lo están viendo ahí. No sé Así si es, quieres agregar algo más. como lo menciona Juan Pablo, esta iniciativa que tiene Panduit consiste en 10 webinars que vamos a estar compartiendo por medio de correo electrónico, o también si nos siguen en nuestras redes sociales se van a enterar de las fechas y horas de estos. De momento, el próximo martes 7 a las 10 de la mañana, hora centro, pueden acompañarnos de nuevo. La sesión será el valor de la infraestructura en ecosistemas de hiperconvergencia. Bueno, pues agradecemos a todos su asistencia y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Escucharlos. Gracias. Damos por Hasta luego. terminada esta sesión. Hasta luego.